Expertos dicen que estamos pagando la mala gestión de la ANDE, por eso el tarifazo. Compraron más energía de la que podían vender y para poder recuperar ese dinero elevaron sus tarifas. Si los precios de las tarifas por potencia de Itaipú Binacional no subieron en los últimos años, ¿por qué la ANDE actualmente está pagando más por esa energía? Según lo indicado por el ingeniero Nelson Cristaldo, la ANDE contrata el servicio más caro y el último balanceo en sus tarifas es una medida para seguir cubriendo ese costo. Que la ANDE esté comprando a $33 el megavatio hora, cuando años anteriores estaba comprando entre 25 y 27 dólares, cuando que la Itaipú no subió su tarifa de producción y año tras año rompe un nuevo récord de producción con energía barata y limpia. ¿Por qué la ANDE está contratando energía cara y esta negligencia están trasladando a lo que es el usuario? En lugar de estar pagando $33 por cada megavatio hora, la ANDE debería abonar entre 25 a 27 dólares. Según el ingeniero, la elección del servicio más costoso no garantiza mayores beneficios. No existe una ventaja. La ANDE tiene que contratar de la Itaipú Binacional al mejor precio posible para que nosotros los usuarios, para que nuestra industria y para que la energía eléctrica sea un potenciador de la economía paraguaya. Para evitar este tipo de negligencia, según Cristaldo, se requiere una reforma total del sector eléctrico, la desmonopolización de la ANDE y permitir la inversión privada en el sector.